A partir de este momento estamos contigo, un espacio cultural dinámico e irreverente para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a otra edición de Contigo Liberalmente. Qué odisea llegar aquí a RCR, pero aquí estamos para todos ustedes en vivo, como cada jueves en Contigo Liberalmente. Les habla Claudia Macero. Desde ya pueden seguirme a través de mis redes, @ClauMacero. Y por supuesto quiero agradecer a este increíble equipo de RCR que se mantiene aquí en vivo, trabajando día a día a pesar de la declaración de pandemia por coronavirus. Ese, por supuesto, que va a ser el tema que vamos a abordar el día de hoy, pero también desde el punto de vista de la libertad. Pandemia, coronavirus, pero ¿qué pasa con la libertad? Y a propósito de eso, antes de arrancar, por supuesto, recordar nuestros créditos y gracias a quienes llegamos a ustedes vía YouTube, vía Periscope y distintas vías. En la dirección general tenemos a nuestro querido Jaime Nestaras, en la gerencia de producción a Wilix Arcaya, en la producción a Catherine Manzano aquí firme, Malala Nogales, Justo Navarro, y en los controles a Gregorio González, quien tiene ya un rato acompañándonos, recordándoles a ustedes también cómo pueden acceder. Si ustedes ingresan vía YouTube, colocan RCR en vivo y allí pueden fácilmente ingresar a esta transmisión que no se para y que se mantiene informando a todos los venezolanos donde estén, aquí y fuera de Venezuela. También a través de Facebook, si ingresan vía Tuning, y bueno, por supuesto en Twitter, @RCR750. Y quiero comentarles también la dificultad del traslado de muchas personas. Yo vengo del otro lado de la ciudad, del este. Hay muchos puntos de control, la autopista está cerrada. Por supuesto que estamos hablando de una pandemia, sin embargo quiero hacer un llamado de atención. Hay muchas personas que necesitan salir a comprar comida, hay muchas personas que necesitan, por ejemplo, atender su salud. Esas personas necesitan de alguna manera algún tipo de circulación y ese es el llamado de atención que hacemos a las autoridades. Entendemos, por supuesto, que la recomendación es quedarnos en nuestras casas. Sin embargo, quienes hacemos este trabajo y quienes tienen otros trabajos incluso mucho más vitales, y digo vitales porque tienen que ver con la vida, por supuesto que necesitan trasladarse. Mi reconocimiento además para todos los médicos que están trabajando en cada centro de salud, no solamente los centinelas, sino incluso en otros centros de salud que han tenido que asumir el despistaje o incluso la atención de muchos venezolanos sin nada, sin recursos, sin insumos de ningún tipo y casi que a todo riesgo ante la posibilidad de un contagio por esta enfermedad. Pero el día de hoy además he querido conversar con una persona y antes de hablar con ella, a propósito de que siempre hay que volver a empezar. Y por supuesto, seguramente ustedes han visto múltiples videos, distintas charlas y distintas recomendaciones. Pero una de ellas es fundamental y es algo que deberíamos hacer incluso fuera de pandemia, que es lavarnos las manos. Yo quiero poner este pequeño video que es muy ilustrativo de cómo lavarse las manos y para que ustedes vean que no lo estamos haciendo bien. A ver, ¿lo tenemos? Ahí está Catherine poniéndolo. Este es un video donde se puede ver básicamente con pintura que no siempre nos lavamos las manos correctamente. Y lo importante que es, el coronavirus es hasta 4 veces más contagioso que una gripe normal. Estamos hablando además de un virus que es grande, diametralmente hablando. Es decir, se puede combatir si usamos tapabocas, es decir, solamente las personas que necesiten utilizarlo, que tengan los síntomas o si van a estar en contacto con algunas personas, utilicen el tapaboca y lávense las manos incluso estando en sus casas. Aquí tenemos el video, ahora sí. Simplemente, ¿verdad? La palma de la mano, ¿sí? Exactamente. Sí. Entonces, si nosotros nos lavamos simplemente la palma de la mano, ¿qué se nos está quedando? El interior de los dedos y la parte posterior. ¡Ay, cómo se nota, claro! Nosotros hacemos así, nos secamos las manos y nos vamos, ¿no? Vale. Entonces, ¿nos hacemos cosquillitas? El siguiente paso sería al revés, hacerla hacia la parte posterior. Ay, esto no lo había hecho nunca, claro. Incidir aquí, ¿vale? Que se vea bien que estamos cogiendo todos los pliegues de los dedos, porque vamos, si se fijan, vamos limpiando bien, ¿vale? Vamos llenando de jabón todo, ¿no? Después, si nos fijamos que se nos queda el dedo gordo, fíjense, lo tenemos sin limpiar. Entonces lo que se recomienda es que le dediquemos también un movimiento para poder llenarlo también de jabón. ¿Y qué nos queda? La zona, si lo han hecho correctamente, la zona de los dedos, aquí, ¿no? Ahí delante, ¿ves? Nos queda. Lo hacemos en el interior de la mano. En el interior. Sí, con el jabón que tenemos, lo hacemos con la otra mano también.
¿Y dónde tenemos resto? ¿Dónde no nos tenemos jabón? Aquí Muy bien, detrás. en la zona de las muñecas, exacto. También Entonces, hay que darle ahí. Correcto. Le damos por último, nos frotamos bien las muñecas y así es como hemos conseguido tener las manos totalmente limpias. Tenemos las manos completamente rojas. Bueno, eso limpias en este significa- caso. Claro. Exacto. Allí tienen básicamente cómo lavar las manos. Parece una cosa tonta, pero es importantísimo que lo hagamos. Y a propósito de estas y otras medidas, he querido conversar el día de hoy con la doctora Cristina Gutiérrez. Creo que ya la tenemos en línea, ¿verdad? Ella es licenciada en bioanálisis de la UCB, tiene doctorado en microbiología, maestría en inmunología, egresada además del IBIC, ha trabajado en el área de virología tanto en diagnóstico como en investigación por más de 20 años. Es una persona que actualmente se desempeña además como profesora asistente TC al frente de la Cátedra de Virología y de la Escuela de Bioanálisis de la UCB, además asesor científico en la misma área en el sector privado. ¿Cómo estás, Cristina? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, encantada de saludarles y a todo tu público. Muchísimas gracias por atendernos. Me imagino que estás bastante copada y con mucha información que dar, pero bueno, para nosotros es un placer. Y quisiera arrancar, Cristina, que nos expliques cuál es la diferencia entre este virus, el COVID-19, y otros virus. Entiendo que es hasta 4 veces más contagioso que una gripe normal, ¿no? Sí, bueno, mira, estamos ante un caso sin precedentes. Podríamos hablar, por ejemplo, de otro virus que produjo una importante pandemia, como es el caso de infección respiratoria, como es el caso de virus de influenza. Para el año de 1918 fue la pandemia que acabó con la vida de más de 40 millones de personas en el mundo entero, acabando de salir la Primera Guerra Mundial. Y posteriormente, en un tiempo mucho más reciente, en la década de 2010, estamos hablando aproximadamente de 2012, 2010, 2009, recuerdo claramente, se volvió a decretar, ya en esta oportunidad por la Organización Mundial de la Salud, una pandemia con emergencia internacional muy parecido a esta situación del COVID, con el H1N1, que se recordarán que también llegó aquí a Venezuela y bueno, hubo muchas personas infectadas y algunos decesos también. En el caso del COVID, bueno, una diferencia fundamental es que este virus es altamente virulento, mucho más virulento que el virus de influenza, y desde el punto de vista sintomatológico tiene unas diferencias bien importantes a destacar. Una de ellas fiebre, ¿no? estriba en la fiebre, el comienzo abrupto febril, no hay moqueo a nivel de goteo nasal, no lo hay, a diferencia, por ejemplo, de influenza o un resfriado común. Y, por supuesto, un dolor de garganta intenso, una resequedad y el proceso de disnea. Y desde el punto de vista biológico, estamos hablando de que este es un agente viral envuelto, que tiene un amplio tamaño y bueno, presenta una característica importante, que es altamente resistente, que es una propiedad físico-química o bioquímica del virus, que es altamente resistente al medio ambiente, cosa que es bien peculiar para un virus que es de naturaleza envuelta con una envoltura lipoproteica, como es este caso. Cristina, a propósito de eso, 3 cosas que surgen de lo que comentas. 1, todavía hay casos de influenza, es decir, podrían estar conviviendo casos de coronavirus con casos de influenza. Esto por un lado. Lo segundo, el tema del clima. Es verdad que en climas calientes se difundió durante mucho tiempo que aquí en Venezuela o en países de clima caliente no llegaba de la misma manera el coronavirus. Y a propósito de la cubierta esta lipídica del virus, el jabón, ¿cómo actúa? Sí, bueno, importante, voy a comenzar por la última pregunta, ¿no? El jabón. El jabón tiene un efecto saponificador importante para virus de cubierta lipoproteica, como es este caso del COVID-19 y cualquier virus de naturaleza lipoproteica como él. El jabón hace un efecto que precisamente desensambla a la cubierta lipoproteica, y al romperse la cubierta lipoproteica desestructuras el virus. Entonces, la importancia de utilizar un jabón y no solamente agua común y corriente, sino ir acompañada del jabón es fundamental para matar a la partícula viral. Recordemos que los virus son parásitos intracelulares obligados, es decir,
que ellos no duran mucho tiempo, pueden durar horas o hasta días fuera en superficies comunes, pero ellos necesitan de su hábitat natural, que es dentro de la célula del hospedero. En el caso del COVID, esas células del sistema respiratorio, la mucosa respiratoria. Entonces, antes de llegar allí, por supuesto, la idea es que la persona pueda lavarse bien sus manos con agua y jabón, de manera tal, antes, por supuesto, de tocarse la nariz o tocarse la boca, es decir, entrar en contacto con las mucosas del organismo. ¿Okay? Y con respecto, bueno, a las otras preguntas que plantea, bueno, el clima cálido efectivamente juega a favor de nosotros. Yo considero que, por supuesto, es todavía muy pronto para hablar sobre cómo se ha comportado la propagación del virus en Venezuela, porque apenas están notificando los primeros casos, ¿no? Eso tenemos que ver en el tiempo cuál es el comportamiento desde el punto de vista epidemiológico en su propagación con un ambiente cálido y tropicalizado como lo tenemos nosotros aquí en el país. Ok, respecto al caso de influenza, también hay influenza en Venezuela, ¿no? Sí, cómo no. Fíjate, influenza, hay un brote de influenza que ha repuntado desde octubre del año pasado y que coincide con la estación acuérdate que aquí en Venezuela tenemos 2 periodos solamente, sí, ¿no? A diferencia de los climas estacionales, de más estaciones, tenemos una estación o un periodo que es cálido lluvioso y uno frío seco. Desde octubre viene el periodo frío seco y todavía no nos ha abandonado del todo, todavía se siente una disminución de temperatura, por lo menos aquí en la Gran Caracas, en periodos de la tarde y de la noche. Pero esperemos que eso cambie en esta época de Cuaresma, ya sea Semana Santa, y que entre la estación cálido-lluviosa que va a permanecer el resto del tiempo hasta más o menos octubre nuevamente. Cristina, veremos cómo se comporta el virus allí. Perfecto. No, gracias. No quería despedirte, además, sin un aspecto importante. Las pruebas solamente se están haciendo en el Instituto Nacional de Higiene. Eso queda acá en Caracas. Sin embargo, alrededor del país, ¿verdad?, se están tomando las pruebas. ¿Por qué solamente se hacen las pruebas en el Instituto de Higiene y quiénes califican para hacerse la prueba? Porque he escuchado a muchas personas que dicen, bueno, tengo los síntomas, voy a ir a hacerme la prueba. ¿Quiénes califican y por qué solamente en el Instituto Nacional de Higiene? Ajá, el porqué de que solamente en el Instituto Nacional de Higiene, porque el Instituto Nacional de Higiene es el brazo derecho del Ministerio de Salud del país y es el único ente autorizado por la Organización Mundial de la Salud y por supuesto tiene toda la infraestructura necesaria para utilizar y el personal calificado a nivel de instructivos, a nivel de biología molecular, bioanalistas que tienen esa experticia en biología molecular para trabajar con el algoritmo diagnóstico planteado por la Organización Mundial de la Salud. Que es importante determinar, fíjate, el algoritmo diagnóstico consta primero de pruebas de influenza a nivel de PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Esa es la experticia primera que se realiza. Luego se hace una PCR múltiple que te determina o te descarta otros virus que producen infección respiratoria aguda. Y de último, si esto está negativo, es que se hace la prueba para el COVID-19, que también es una RT-PCR y una RT-PCR en tiempo real. Son pruebas de biología molecular. Para precisar, Cristina, no todos tienen que hacerse la prueba, ¿cierto? Así es. Sí, fíjate, la Organización Mundial de la Salud ha planteado 3 posibilidades de lo que se llama casos sospechosos. Okay. Y si entras dentro del cuadro de casos sospechosos es que te vas a hacer la prueba. Un caso sospechoso es aquella persona, por ejemplo, que ha venido de otras latitudes donde habían casos confirmados de COVID-19. Ese es un caso sospechoso. Otro caso sospechoso, aquella persona de la localidad que ha tenido contacto con un caso confirmado de COVID-19, entonces también entra dentro del cuadro de casos sospechosos. Y aquella persona que tiene infección respiratoria aguda grave y que no se haya determinado otra causa de base del por qué requiere o amerita una hospitalización, entonces también entra dentro del cuadro
de casos sospechosos. Esos son los 3 casos en los cuales se puede hacer. Claro, la prueba. hay como un historial. Bueno, Cristina, yo tengo que ya despedirte, más bien se nos hizo cortísimo el tiempo. Quisiera, no sé si tienes redes o alguna otra forma en que la gente pueda comunicarse contigo o tener acceso a esta información. Es Cristina Gutiérrez García, ella es licenciada en bioanálisis, doctorada en microbiología. No sé si quieres enviar un último mensaje ya rapidito para terminar. Bueno, mire, el último mensaje es que se queden en su casa, que todos aquellos adultos, sobre todo aquellos adultos mayores de 65 años y toda la población general, que salgan a cosas que lo ameriten, comprar comida, etcétera. De resto, que permanezcan en sus hogares, porque esta medida que se está tomando es una de las medidas más exitosas que se han empleado en distintas partes del mundo para lograr combatir o lograr mitigar la situación con esta infección viral. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, después damos tus redes. Ella era Cristina Gutiérrez, licenciada en bioanálisis, doctorada en microbiología, maestría en inmunología. Te agradezco muchísimo este tiempo y ya tenemos que despedir esta parte. Al regreso hablamos, por supuesto, de coronavirus, pero desde el punto de vista de la libertad y qué significa que nos quedemos en nuestra casa. Nos quedamos pero activos. Ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750